hermano, qué alegría más grande poderte saludar de nuestra iglesia cristiana Ministerio Monte Olivar de la ciudad de Port Jefferson, Nueva York. Es un honor poder llegar a tu casa y tu corazón con una enseñanza más de pequeñas porciones de la Biblia. Traemos un tema muy especial en el pueblo cristiano. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el pan representa el cuerpo de Cristo? ¿Por qué el pan es comido en la Santa Cena como un recordatorio del cuerpo de Cristo? Leeremos primero la Biblia, qué hizo el Señor Jesús en la Santa Cena. Iremos al libro de Mateo, capítulo 26, verso 26, y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mi hermano, aquí vemos representado el cuerpo de Cristo en el pan. Pero ¿por qué se semeja el cuerpo de Cristo al pan? Porque cumplía muchas profecías escritas en la Biblia. Iremos a las profecías que él cumplía con el pan. Él dijo primero en el libro de Juan capítulo 12, verso 24, y dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Acá podemos ver que el pan era hecho de trigo y el Señor estaba diciendo que si el grano no caía a tierra y moría, no podía llevar muchos frutos. Los frutos en la Biblia son almas para el Padre Celestial. Como vemos, cumplía la primera profecía hecha del trigo. Él murió para llevar muchos frutos. Pero también dice la profecía que él fue molido. El trigo es necesario que se muela para que pueda ser procesados. Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 5. Y dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Como vemos, cumplía esta profecía también. Él fue molido en su cuerpo. ¿Para qué, hermano? Para que tú y yo tengamos remisión de pecados. Porque Él llevó nuestros pecados a la cruz del Calvario e hizo el sacrificio más grande para poder perdonar nuestra vida, para poder saldar nuestra deuda. También cumplía otra profecía que está siempre en el libro de Isaías, capítulo 53, y decía, verso 8, que Él dijo que sería arrancado de la tierra. Acá vemos en el verso 8, dice: por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermano, cumplía esta palabra. Él fue arrancado de la tierra, como te decía, para remisión de nuestros pecados. Él en la cruz del Calvario saldó la deuda. Ya no hay deuda porque Él la pagó por nosotros. A eso semejaba todo esto el trigo, y por eso es que el pan es representado en la última cena. En la cena del Señor representamos el pan. Ahora cumplía la profecía más grande de todas, que está en el libro de Juan, verso 6, capítulo 6, verso 35. Capítulo 6, verso 35. Y dice la palabra del Señor:
Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesús con la muerte estaba dando vida eterna a aquellos que creen en su nombre. A ti y a mí nos estaba dando esa vida eterna. Ahora, ¿por qué Él vino? El jugo de la vid, es decir, representa su sangre, y en aquel tiempo las aguas estaban muy contaminadas en el pueblo de Israel y se tomaba mucho el jugo de la vid. Pero ¿qué representa la sangre del Cordero? Dice Hebreos 9:22 que sin remisión no hay perdón de pecados. Y esto mismo también viene del Antiguo Testamento en Levítico capítulo 17, verso 11. Es decir, que debería de haber sangre para que tú y yo fuéramos limpios de pecado. Es así el cumplimiento de la palabra, donde se da que Él es el pan de vida, y las representaciones proféticas que Él cumpliría en su muerte. Acá lo vemos representado, y por eso es que nosotros representamos el cuerpo de Cristo mediante el pan. Me dio mucho gusto saludarte, me da mucho gusto poder explicar pequeños cortos de la Biblia, y nos vemos en la siguiente enseñanza. Dios te bendiga.